Televisa pues es el gran acaparador de los medios de comunicación. Que siempre se ha calificado de una relación perversa entre el poder mediático y el poder político. Azcárraga lo dijo, soy un soldado del PRI, ¿no? El único punto que no ha cambiado en este país es el tema de la concentración mediática. La democracia es un negocio para ellos. Si no me pagas para salir en pantalla, yo te pego en la pantalla y te destruyo la carrera política. Todas las luchas sociales, digamos, todo lo que ha avanzado la sociedad civil en México, Televisa lo ignora, ¿no? Y creo que México es un triste buen caso de laboratorio de lo que no se debe hacer con un modelo de comunicación masiva como el que impera hoy en nuestro país. San Salvador Atenco, 2006. Un durísimo enfrentamiento entre pobladores de una zona del Estado de México y la policía explica a la perfección el funcionamiento de la televisión en este país. Ignorar una parte era muy importante. Si había habido violaciones por parte de los represores, eso no se cuenta. Si salía alguien sacándole punta a su machete, eso se cuenta 36 veces. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que... La mayor parte de los mexicanos vio el mismo tipo de información por todo su país. Al gobernador del Estado de México, que mandó a reprimir a unos campesinos que estaban defendiendo sus tierras, que hubo muertos y hubo mujeres violadas, lo defendieron. Pero no sacaron de manera honesta lo que sucedió en cada hogar. ¿Qué sucedió donde allanaron las viviendas? ¿Qué sucedió? No vieron la sangre que se regó por todo el pueblo. Insisto al gobernador, a la autoridad de la policía, si el diálogo en este momento es insuficiente, que manden más refuerzos de la policía para acabar de una vez por todas. Las movilizaciones en Atenco sufrieron la misma cobertura televisiva que suelen tener todos los movimientos sociales en este país, debido a que México vive la mayor concentración mediática en todo el mundo. Hasta esto, ¿no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo? No se trata solamente de una concentración económica, sino también se trata de una concentración y una manipulación de la opinión pública. Televisa tiene 70% y TV Azteca tiene el 25%, pero entre las dos tienen 95%. A esta concentración de la audiencia, que es quizá el indicador más valioso en la industria de la radiodifusión, se suma uno más, que es 88% de concentración en frecuencias de televisión. Tienen el mayor de los recursos, que es el espectro, lo que impide que otros actores, que otros jugadores, que otras empresas de radiodifusión puedan entrar a competir al mercado mexicano. Pero el verdadero negocio para Televisa ya no está en la televisión en abierto, sino en la televisión por cable y las telecomunicaciones. La empresa que concentra el mayor porcentaje, que también es Televisa, tiene el 56% de todo el mercado de televisión de paga, de tal manera que en ciertas regiones del país no hay más competencia que una sola oferta de televisión por cable. Tiene intereses en las telecomunicaciones, participa del 50% de Yusacell, aliado a su competidor en la televisión, que es TV Azteca. Además tiene participación en revistas, los principales sellos editoriales son de Grupo Televisa, también tiene participación en la radio. Todo ello ha provocado un increíble negocio. Casi la mitad de la publicidad que se genera en todo México llega a las arcas de Televisa. La mayor parte de la población se entretiene, se informa, y su puerta hacia México y el mundo son los noticieros de Televisa y en menor proporción los de TV Azteca. Eso le otorga al consorcio un gran poder político. Pero ¿a qué afectas cosas trascendentes como la calidad de la vida democrática, la pluralidad, la diversidad, la calidad de los contenidos? No se puede explicar la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México sin una contribución fundamental de la televisión. De hecho, pues hay que decirlo con todas sus letras,
Enrique Peña Nieto fue una inversión política de la televisión. Enrique Peña Nieto era un joven gobernador del estado más grande de México en 2006. El Estado de México es síntesis de la nación mexicana. Apenas conocido en el resto del país, las informaciones que llegaban le relacionaban con la corrupción de los gobiernos anteriores, como el de Arturo Montiel. Investigaciones periodísticas aseguran que en ese momento se produjo una reunión entre Peña Nieto y Televisa que cambiaría el rumbo de esta nación. Es muy sencillo. Nosotros no le vamos a tocar a usted si comparte y compra con nosotros un proyecto para los 6 años de convertirlo en presidente de la República, siempre y cuando nos pague alrededor de $70 millones al año por producción, guión y por hacerle menciones en nuestros programas. Usted, que es un perfecto desconocido, se va a volver el hombre más conocido de México. Lo vieron como un personaje idóneo para que la televisión, como no había pasado en otros casos en la historia de México, decidiera no solo influir, sino decidir quién iba a ser el candidato presidencial. Entonces, ¿qué decide Peña Nieto? Usar el dinero del Estado de México, dinero público, no el dinero de él, para que Televisa no lo vinculara con la corrupción de Arturo Montiel y al mismo tiempo lo convirtiera en candidato presidencial. Le cumplí al Estado de México. Tú prendes la televisión y en todos los sectores o segmentos de la televisión abierta tú encuentras publicidad oficial. Es la publicidad oficial que no está regulada en nuestro país. Los ingresos de Televisa, los ingresos que recibe por la vía de dinero público de los estados, el 40% dependen del Estado de México. Ellos son absolutamente subsidiados por el erario público. Dejo la comunicación de logros y acciones del Estado y doy la bienvenida a Lucero. Buena suerte. Esta es tierra noble y de gente buena. Muchas felicidades. Compromiso, gobierno que cumple, Estado de México. Estrellas de Televisa comenzaron a aparecer en los spots televisivos del Estado de México. Según documentos sacados a la luz por el periodista Genaro Villamil, esto formaba parte de una gran campaña de comunicación, gestionada por Televisa. Pero es un funcionario, es un gobernador, ¿no? Y está gastando el dinero del erario público en él, y dicen, no es indebido porque está promocionando al Estado, está promoviendo a su Estado. Sí, pero con su figura. Es decir, pues ahí están los spots, ahí está la presencia todas las noches, ahí está la cobertura informativa favorable para Peña Nieto, ¿no? De tal suerte que cuando vino la etapa de la campaña, todo el mundo lo conocía. Hay muy pocos días, a 14 días, a solo 14 días. Al iniciar la campaña electoral, la presencia de Peña Nieto en los medios de comunicación continuó elevándose. En las tertulias políticas, en los análisis financieros e incluso en las revistas del corazón. Y lo casan con una actriz de telenovelas que se llama Angélica Rivera, conocida en México como La Gaviota por una telenovela de Televisa. El segundo movimiento es que nombran a Alejandra Lagunes, que era la que dirigía, digamos, toda la parte de redes, toda la parte de internet, digamos, de Televisa, esmas.com. La nombran directora de una cosa que ellos llaman vinculación con la sociedad. Las relaciones entre Televisa y Peña Nieto llegarían hasta el periódico inglés The Guardian, que publicaría la venta de una cobertura por parte de la televisora al mandatario, además de una estrategia para torpedear al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieres ser presidente de México? A ello se le sumarían nuevos problemas. Los gastos en la campaña, programas de periodistas de Televisa que recibirían pagos de Peña Nieto sin pasar por las arcas del canal, o una supuesta doble contabilidad. Pues la ley electoral establece topes en los gastos de campaña y parece ser que estos fueron superados y que los políticos buscan siempre la manera de cubrir el tope de los gastos de campaña, pero hacen gastos colaterales que no son cuantificados y que no se sabe exactamente hasta dónde llegan. La doble contabilidad es que este pago se realiza a través de una red de empresas que se llaman brokers, con
distintas denominaciones, y este dinero no ingresa directamente a las arcas oficiales de Televisa. El del Poder Judicial de México validó de manera unánime la elección de Enrique Peña Nieto como presidente del país durante los sufragios del 1 de julio pasado. Es válida la elección. Serían las instituciones mexicanas las que sacarían a Televisa del problema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial en México finalmente revisara las impugnaciones y en una muy polémica sesión simplemente las hizo a un lado y validó la elección presidencial. Televisa usaría esta proceso de Guardian o Carmen Aristegui, pero cables de Wikileaks acreditarían que Enrique Peña Nieto pagó por una cobertura favorable de televisión en programas de noticias y probablemente también pagó a encuestadoras que lo favorecieran en estudios de opinión. Entonces están sufriendo, no les va tan bien. Yo creo que la gran crisis fue los momentos cumbres de la campaña electoral pasada, donde la credibilidad de Televisa estaba en los suelos, pues, ¿no? Descaradamente estaban haciendo campaña a favor de Peña Nieto. Y entonces surge un movimiento estudiantil que fue muy importante, que se llamaba Yo Soy 132. Poniendo el dedo sobre la televisión y diciendo miente, miente, miente. Apoyándose además en las nuevas estructuras de las redes sociales, genera contrainformación. Tú eres un candidato de Televisa, tú eres un represor de movimientos como el caso de Atenco. Y de repente la pérdida de credibilidad de Televisa en esos 3 meses es brutal. Finalmente Televisa, digamos, celebra el día de la elección su triunfo, anunciando los resultados antes que el mismo Instituto Federal Electoral, ¿no? Televisa se consolida como parte del sistema político mexicano. No es casual que la creación concuerde con el surgimiento del Partido de la Revolución Institucionalizada, del PRI, en los años 40. La televisión era un engranaje de ese sistema que algún día Vargas Llosa denominó la dictadura perfecta. Es un intercambio de favores, tú me das, yo te doy. El Estado les daba privilegios y concesiones y ellos le daban la información que el Estado quería. La historia de Televisa va ligada a un apellido, los Azcárraga. El principio de la historia es, en 1951, Azcárraga Vidaurreta funda una radiodifusora monopólicamente, porque Vidaurreta, el abuelo del actual dueño de Televisa, tenía muchos contactos con los presidentes. A partir de ahí entran en los primeros intentos televisivos, se apropian de un canal, les dan la concesión de un canal por sus méritos radiofónicos, méritos políticos, van construyendo a partir de un proceso de fusiones y de esta relación privilegiada con el aparato del Estado, la estructura del monopolio. En los años 50 el gobierno mexicano tuvo que decidir entre un modelo televisivo cultural más cercano al de la BBC en Inglaterra o un modelo de entretenimiento similar al broadcasting norteamericano. El presidente mexicano, Miguel Alemán, opta por el modelo privado porque también de una u otra manera se vuelve el accionista de Televisa. Es decir, no era por no solamente era un asunto ideológico, era un asunto de negocios. Se fue consolidando su poder a lo largo de los 50s y los 60s. En los 60s, fue una de las épocas más represivas en este país con el presidente Díaz Ordaz, pues es una televisora que ya tenía totalmente afianzado la alianza con el PRI, ¿no? En las crisis más duras de México,
Televisa ha jugado un papel siempre en contra de el cambio. En el 68 mexicano, por ejemplo. La matanza del 2 de octubre. Al día siguiente, la nota principal fue: hoy es un día soleado. Y Televisa tuvo muy buena visión para hacer una alianza y fue consiguiendo concesiones y más concesiones y más concesiones. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino a fuer de ser objetivos. La muerte de Azcárraga Vidaurreta provocará la llegada de un hombre con el que seguirá el crecimiento de Televisa. Emilio Azcárraga Milmo, es decir, el heredero que consolida el imperio. Era como una caricatura del oligarca, ¿no? Una vez le oí decir: el pueblo mexicano quiere mierda, mierda hay que dar. La relación entre Televisa y el gobierno del país se estrecharía, algo que pudieron vivir en primera persona cientos de trabajadores. Trabajé algún tiempo en Televisa, cuando era más joven y tenía más hígado. Se mandan, digamos, los boletines diariamente de la Presidencia de la República a Televisa. 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Pero he visto cosas verdaderamente notables. Pasar enfrente del despacho de Zabludovsky media hora antes de que empezara a generarse la información. Todos los días a las 9 de la noche el secretario de Gobernación llamaba para dar la línea política de la información de 24 horas. Que debes conservar. Mientras en esa época México apenas mantenía relaciones con las dictaduras iberoamericanas, Televisa construyó programas como la OTI, con la que consiguió acercarse a ellas. El asunto es que descansaba sobre la base del apoyo de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina y de Franco en España. Franco estaba feliz con Televisa, incluso condecora a Azcárraga Milmo, el Tigre, por sus servicios prestados a España. La lucha contra la izquierda continuará en los años 80. El día de la elección se producirá una caída en el sistema de recuento de votos. Al reiniciar el sistema, todas las tendencias cambiaron, dando la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Televisa apenas informaría sobre ello. Y hicieron todo para ocultar el fraude que se dio en el 6 de julio de 1988. Los intereses de esa derecha empresarial, ideológica y religiosa y pro-norteamericana, pues coincidían plenamente con los intereses de la élite salinista. Es la época dorada de Televisa. Es la época en que Salinas les da 62 canales más. A cambio, Televisa apoyaría sin recelos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las privatizaciones o la lucha contra el levantamiento zapatista. Emilio Azcárraga Milmo fallece en 1997 y llega a Televisa una nueva generación, que ya no es la generación de los soldados del presidente y los soldados del PRI. Es una generación de jóvenes pragmáticos, implacables, que entonces dicen: la democracia es un buen negocio, pero es un buen negocio siempre y cuando pase por la televisión. El negocio televisivo resultó muy provechoso para los Azcárraga, a costa de endeudar a la propia cadena. La muerte del llamado El Tigre provocará la llegada de su hijo a la presidencia, que conseguiría por primera vez tener más del 50% de las acciones de la cadena. Y donde se afianza totalmente Televisa es cuando viene la reforma electoral de 1997. Hay una demanda de la oposición política de tener espacios en la radio y la televisión con sus campañas electorales, porque antes Televisa no cubría más que las campañas del PRI, ¿no? Y entonces empieza a generarse dinero público a los partidos para que hagan sus campañas electorales y pagar el tiempo aire. Y entonces los partidos políticos empezaron a querer ganarse los favores de las televisoras. Y ahí las televisoras pasaron de ser soldados a generales que mandan. En el año 2000, México viviría su primer cambio político en 70 años, con la llegada del Partido Acción Nacional. Muchos cuestionaban cómo evolucionarían las relaciones entre Televisa y el poder.
El sexenio de Vicente Fox y el sexenio de Felipe Calderón, pues los humoristas le llaman la docena trágica. En ese periodo es donde Televisa se vuelve todavía más poderoso que cuando estaba en el PRI. Es la autorización que les dio el presidente Fox, la renovación o la prórroga de sus concesiones hasta el año 2021. Televisa tiene prorrogada, sin pagar un centavo, prorrogada la concesión hasta el año 2021. Independiente. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso. Televisa saldría reforzada con la alternancia, pero su influencia no se limitaría únicamente a lo político. La información televisiva lleva años condicionando la percepción que los mexicanos tienen de su país. Por eso digo, es un papel de control social. Y la forma de hacerlo es venderle a los propios mexicanos un escenario en el cual las cosas van bien. La economía va bien, la paz social está bien, hay tranquilidad. Toda la guerra contra el narcotráfico en la pantalla de Televisa fue transmitida como una especie de victoria permanente de la parte del gobierno cuando México se volvió un cementerio de 100,000 muertos. Y nos están dando ejemplo los jóvenes mexicanos al protestar contra una cadena de televisión que además de pasar día a día pura porquería para llenarse los bolsillos, descaradamente interfirió en las elecciones mexicanas. Jamás en Televisa se hablan de los proyectos alternativos latinoamericanos, ¿no? Ni de Lula, ni de Dilma, y de Hugo Chávez se habló cuando se necesitó hacer la guerra sucia contra López Obrador. Influye o ha influido en la noción de los mexicanos de que somos parte de Norteamérica y no de Latinoamérica. Monsiváis lo decía en una frase, que esta es la primera generación de norteamericanos nacidos en México. Pero sin duda el contenido más importante de Televisa ha sido el del entretenimiento. Productos de evasión social. El día a día de los mexicanos en su parte mayoritaria, pues es estar expuesto a productos televisivos francamente tóxicos. Las telenovelas, la industria musical, la industria del entretenimiento. Televisa presenta. Entonces la chabacanería, el mal gusto, la broma barata, el sexismo abundante y roñoso, el chisme como construcción de información. El papel tan terriblemente subordinado, secundario, dócil, victimista y victimizante de la mujer. Por otro lado, un racismo fenomenal, digamos, ¿no? Tú ves todos los programas de Televisa y los morenos, que somos el 70% de la población, porque este es un país mestizo, salimos de sirvientes y salimos de... y se hace burla, ¿no?, de nosotros, ¿no? En el Consejo de Administración de Televisa están las cabezas de los principales grupos empresariales de México. Los exfuncionarios más importantes del sexenio de Carlos Salinas. Los banqueros más fuertes de México. La dueña de la principal cervecera mexicana, María Asunción Aramburu Zavala, era hasta hace unos 6 años la segunda accionista más importante. El segundo accionista más importante después de que se sale Carlos Slim es Roberto Hernández, el concesionario o el accionista del banco más grande en México, que era Banamex, Citigroup. Pedro Aspe fue presidente del Consejo de Administración de Televisa. Pedro Aspe fue secretario o ministro de Hacienda durante la época de Carlos Salinas de Gortari. Y Pedro Aspe es el verdadero cerebro de las reformas estructurales que está encabezando Peña Nieto. El alumno más aventajado de Pedro Aspe se llama Luis Videgaray. Y Pedro Aspe sigue siendo presidente del Consejo de Administración de Televisa. Las cercanas relaciones entre Peña Nieto y Televisa durante su campaña abren el camino a las especulaciones.
Claro, la pregunta es, ¿y qué sucede cuando se llega al gobierno? ¿Y qué sucede con ese antecedente que hace pensar que pues se deben favores o se tiene que pagar la factura? Precisamente en esta tierra nació una nueva forma de gobernar, basada en escuchar a la gente, en comprometerse y cumplir. El equipo de Peña Nieto no tardó en presumir de su independencia al anunciar la creación de una nueva ley de telecomunicaciones. Pero la iniciativa presentada no atacaría finalmente las tan criticadas concentraciones. Diversas informaciones indican además que incluso antes de su aprobación, el gobierno pactó con los empresarios de la comunicación los artículos de la ley. Según diversos medios, todo ello se logró gracias a la telebancada. Políticos con lazos directos con las grandes televisoras. Como presidente, construir un México más grande y más fuerte. Porque está clarísimo que es una iniciativa de ley inconstitucional. Está clarísimo cómo contradice por lo menos 24 artículos de la Constitución, por lo menos. Son redacciones hechas muy a modo de los intereses de la televisión privada, o sea, de Televisa. Le regala a Televisa la posibilidad de que pueda seguir haciendo negocios en televisión restringida, que pueda seguir intacto su poder. Tú me conoces y sabes que te voy a cumplir. El emporio de Televisa parece crecer de la mano de los políticos mexicanos, pero ahora enfrenta nuevos retos. El movimiento Yo Soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva. Expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados. Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles. Inevitablemente, no solo este país, sino los países en general tendrán los ciudadanos vía internet, vía el ensanchamiento de las redes, pues esos espacios de construcción más independientes, más acorde a la propia necesidad de la sociedad. El verdadero talón de Aquiles para Televisa no es ni será la clase política mexicana, que es absolutamente rehén de Televisa. El punto de quiebre para Televisa están siendo las audiencias digitales, las nuevas generaciones. Somos aquellos que han encontrado nuevas vías de acceso a la realidad y nuevas formas de actuar. Porque ellos, generacionalmente, la televisión ya no les dice nada, ¿no? Y la pérdida de credibilidad, pues es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Y eso es daño para ellos, porque falta de credibilidad es baja de rating. ¿Sí? Y ellos viven de vender el rating por razones comerciales. Esta generación digital, que ya no ve Televisa, que odia Televisa, que se está manifestando en contra de Televisa, que creó movimientos de disidencia, sigue siendo una élite muy pequeña. Pero es muy importante para Televisa ese 10-15% de la población, porque son los jóvenes votantes del futuro, porque son los jóvenes consumidores del futuro. Preferimos los tweets y las universidades a las noticias universales. Preferimos sumarnos a las marchas y sumarnos a otras cifras. Millones de mexicanos quieren ver a su país desde otra perspectiva, pero de momento la fuerza de Televisa parece no tener fin.